Una de las cosas que he comentado yo con cierta frecuencia es que todos los analistas técnicos debemos revisar bastante el conocimiento que tenemos hoy en día de los gráficos porque se están produciendo movimientos que nos hacen pensar que seguramente todas esas normas que venimos utilizando durante años deban ser actualizadas. Voy a poner un ejemplo. Fijaos, aquí tenemos la gran caída que hemos hecho durante estas semanas. Fijaos qué velocidad de caída, ¿eh? Y seguramente no haya ninguna norma de análisis técnico que nos haga pensar que a priori debíamos haber previsto que el IBEX iba a parar justo en esos 11.950. Digo que a priori no nos debía haber hecho pensar ninguna norma de análisis técnico que íbamos a parar ahí porque si tenemos un poquito de picardía y analizamos el gráfico, quizás sí debiéramos haber previsto que esa zona de los 11.950 iba a servir como zona de rebote. Fijaos, vamos a echar un vistazo a las dos grandes caídas que ha hecho el IBEX desde que, bueno, pues desde que tenemos datos a primeros de los años 90 y hasta el gran techo de aquí. Estas dos grandes caídas seguramente, bueno, o aparentemente no tengan mucho que ver con esta caída de aquí, con la que hemos hecho hace unas semanas. Bueno, seguramente no, o seguramente sí. Fijaos, vamos a descartar la más grande de las dos, pero vamos a tener en cuenta esta otra de aquí. Si medimos la magnitud de esta gran figura, de esta gran caída, fijaos, vamos a medir toda la magnitud de la figura de caída, ¿veis? Aquí vamos a colocar los límites. Esa sería la parte superior y esta sería la parte inferior. Veis que esta caída viene a ser aproximadamente de una magnitud de 4.115 puntos, más o menos, más o menos. Si tenéis el gráfico vosotros, seguramente veréis que no es preciso del todo, pero sí muy aproximado. Ahora lo que vamos a hacer es borramos los niveles y tomamos esa magnitud para desplazarla hasta la caída que hemos hecho durante estas semanas. Y veréis que la magnitud de la caída que hemos hecho durante estas semanas es prácticamente la misma. Y yo diría ya que casi sin prácticamente. Hay una diferencia aproximada de unos 17 puntos medidos con absoluta precisión. Solamente 17 puntos de 4.100 puntos que tiene el total de la caída. 17 puntos que harían sobre esos 4.100 puntos 0,4% solo de diferencia entre este movimiento y este otro. Es decir, que la caída que hemos hecho nosotros es absolutamente idéntica a la que en el 98 ya hizo el cuidador del IBEX con el índice. Luego, si vemos que ese tramo de caída para él es algo que de alguna manera u otra es más que familiar, veremos por qué a nosotros, a los analistas, se nos debería tirar de las orejas. Y es que si ese tramo de 4.100 puntos no solamente lo utilizamos para medir esta gran caída, sino para ver qué es lo que pasó una vez que comenzó la caída del año 2000, ¿veis? Vamos a fijarlo, esta gran caída, veréis que en el momento en el que se han realizado ya 4.100 puntos en el descenso, pues bueno, el cuidador del IBEX, como veis, efectivamente ya busca un punto de rebote y ojo, estamos hablando en este caso de 15% de subida, ahí es nada. Y lógicamente nosotros, los analistas, entre los que me incluyo, debíamos haber previsto que el IBEX, probablemente en la gran caída que estaba haciendo, al llegar a esa zona 11.950, debía encontrar apoyo. Este es un ejemplo más. Hay muchísimas normas de análisis técnico que hay que revisar y sobre todo muchísimas normas que hay que agregar al conocimiento que hoy en día tenemos de los gráficos. Pero bueno, este es un ejemplo más que seguramente nos va a servir para casos similares.